días, bienvenidos a las entrevistas en Religión Digital. Hoy nos acompaña José Antonio Vázquez, que ya le conocerán de otras ocasiones. José Antonio, hola, bienvenido de nuevo a tu casa. Gracias, muchas gracias. Y Estefanía Fernández. Fanny, para los amigos, ¿cómo estás? Muy bien. Hoy te llamamos Estefanía. No, me puedes llamar. Que la cosa va más seria. Ambos son portavoces del Círculo de Espiritualidad de Podemos y nos vienen a presentar su primer encuentro. Se va a celebrar, creo que es el fin de semana del 11 de abril. Eso es, el 11 de abril. Después de Pascua, en la parroquia Santo Tomás de Villanueva, en Madrid, en el Alto de la Arena, en la calle Leoneses. Tiene un título muy sugerente: ¿qué aporta la espiritualidad a la construcción de una sociedad plenamente laica, justa y democrática? Y muy intenso, ¿qué quiere decir? Muy intenso. Bueno, es un poco proponer una reflexión colectiva, invitando a personas de diversas sensibilidades en torno a lo que dice un poco la pregunta, ¿no? ¿Qué nos puede aportar eso que llamamos espiritualidad, aunque hay gente que lo llamaría a lo mejor la ética, ¿sí?, los valores éticos, que puede aportar en la construcción de una sociedad que sea democrática, ¿no? Un poco la idea de que una sociedad democrática no basta solo que tenga unos mecanismos, sino que tiene que tener una cultura y unos valores. Y una moral. Claro, una moral que lo sustente, ¿no? Y la espiritualidad entendida no solamente como monopolio de las religiones, ¿no? Creemos que todas las personas tienen una espiritualidad que es muy valiosa para construir sociedad, ¿no? Y para hacer las cosas mejor. Y hay gente que se siente espiritual en el círculo, pero que no está asociada a una religión determinada. Lo que pasa es que en esta sociedad hemos circunscrito los términos, les hemos dado un significado como muy cerrado. Sociedad laica es una sociedad no religiosa, las religiones y lo espiritual parece que están como muy unidos y no hay nada espiritual fuera de lo religioso. ¿Cómo lucháis contra esos conceptos en un mundo que en principio podría parecer ajeno, como es el de la política, y en el mundo del que provenís muchos de vosotros, que es el mundo del activismo religioso, con una motivación religiosa, con una motivación espiritual? ¿Cómo lucháis contra esas dos dinámicas que están establecidas en la sociedad? ¿Vale? La verdad es que el grupo que nosotros formamos, el círculo, y que nos hemos encontrado, cada uno proviene de una experiencia, y cuando uno comparte, escucha al otro y pone en común las cosas que vive, que siente y cómo ve las cosas, no es tan difícil el desunir esto de que los únicamente clichés. Claro. Y nosotros estamos convencidos de que realmente la espiritualidad aporta muchas cosas y que la vida se construye de otra manera o tiene otra mirada cuando tenemos en cuenta lo profundo, ¿no? Incluso para construir lo político. Claro, es que además pensamos que una política que no tenga espiritualidad, que no tenga una base en la construcción de un mundo mejor desde otra perspectiva, no tiene perspectiva, ¿no? Valga la redundancia. La razón de nacer del círculo era esa, un poco de alguna manera manifestar que el cambio social que propone una gran parte de la sociedad y que Podemos quiere ser el instrumento de él, no sería un cambio integral, no sería un cambio humanizador en plenitud, si no incluye ese mundo de los valores o ese mundo de la espiritualidad. Entonces el círculo quiere ir por ahí. Y es también una experiencia de cómo el pluralismo es posible, porque el círculo es muy plural y bueno, y efectivamente a veces hay que de alguna manera trascender el lenguaje, aprender la empatía, ponerte en el lugar de otros. Entonces es verdad que a veces las palabras son fuente de sufrimiento, porque cada uno lo interpreta. Entonces la espiritualidad también es un camino para aprender a ir más allá del lenguaje, a un lugar común, a un lugar donde nos encontramos más allá de los clichés. En un país que todavía es muy, desgraciadamente, vive en la dinámica de los clericales y los anticlericales, cuando los anticlericales para el sector más ortodoxo de lo eclesiástico es el PSOE o Izquierda Unida, Podemos va para ellos muchísimo más allá. ¿Cómo convencerles de que Podemos no es un partido que va a quemar iglesias mañana, que va a acabar con todo lo religioso, etcétera, 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 y al revés? ¿Cómo os sentís como corriente espiritual en Podemos en un partido así, en un entramado así? Bueno, nosotros somos, ¿no? Formamos parte, nos sentimos parte de Podemos y no vamos a quemar iglesias, ni estamos a favor de un movimiento radical que atente contra los derechos de los demás.
Y en esos derechos también está el que la gente tenga su espiritualidad, su religiosidad, que profese la religión que quiera. Y creemos que lo que hay que defender desde un partido político es que cada cual viva acorde a lo que realmente sienta o piense, ¿no? Y que nadie esté en contra ni limite esos derechos. Y quizá también es un poco uno de los mensajes que intenta nuestro círculo dar, es que a veces tenemos unos clichés referidos a que la espiritualidad está vinculada a determinadas opciones políticas. Tradicionalmente han solido ser opciones de derechas, así por utilizar un término que ya está superado, pero que es cierto que todavía se vincula. Entonces, quizá la novedad es que Podemos sí que nos sentimos muy cómodos, hemos recibido totalmente el apoyo dentro del movimiento, y es un movimiento que incluye, o sea, que se abre a la subjetividad, a la conciencia, a la espiritualidad, que ya no habla de un cambio simplemente estructural, sino de un cambio que va mucho más allá. Y eso está en el discurso de Juan Carlos Monedero en varias ocasiones, en su visión política y en otros líderes de Podemos. ¿Cómo creéis que os están calificando, os están acogiendo distintas estructuras eclesiásticas? Porque una cosa es la espiritualidad, el poder vivir cada uno desde su creencia o no creencia en una sociedad y poder plantear los valores que se defiendan, y otra cosa es la estructura, que afortunadamente o desgraciadamente existe en las grandes religiones. En la mayoritaria en este país es muy evidente, pero también en las otras. ¿Cómo creéis que os ven? ¿Hay algún síntoma de acercamiento o de lejanía o de barreras que son imposibles de traspasar? Yo creo que hay variedad. Yo por lo menos en mi ambiente, ¿no? En distintos círculos cristianos con los que me vinculo, hay gente que está con la expectativa, con la esperanza, con la oportunidad, ¿no? De ver que a lo mejor Podemos puede ser una manera de cambiar las cosas, y hay gente que todavía lo mira un poco reacia, ¿no? Y es verdad que el discurso que ahora hay en la calle político, ¿no? Un poco de los grandes partidos que se han asustado de que venga una ola que parece que les va a quitar privilegios, ¿no? Pues también están asustando mucho, y yo tengo pues muchos amigos que sí que están viviendo toda esta relación del tema de Venezuela y tal, como si realmente Podemos fuera aquí a hacernos, ¿no? Y bueno, pues hay variedad, pero sí que hay gente que está esperanzada. Y en el ámbito más concreto de lo religioso, porque es cierto que las cuestiones políticas, afortunadamente vivimos en un país en el que tenemos distintas opciones y podremos votar a quien queramos según lo que nos propongan. Pero en lo religioso, en lo espiritual, que es lo que más supongo que os toca dentro de la estructura, como círculo que sois de espiritualidad, ¿cómo os sentís? Vale, me dices que os sentís plenamente dentro de Podemos, pero no deja de ser una pata de un banco que parece ser que no es la más importante, o parece ser que determinadas cuestiones que se tienen que plantear en lo concreto, que a lo mejor no son espirituales, son más de relaciones iglesia-estado, de relaciones gobierno con otras confesiones, pero que indefectiblemente os tocan. La clase de religión, qué va a pasar con los privilegios de la iglesia, qué va a pasar con los impuestos, el IBI, las inmatriculaciones, etcétera. Esa relación en Podemos, ¿cómo se plantea? Bueno, todavía se están debatiendo, ¿no? Muchas cosas. Efectivamente, yo creo que en Podemos se está planteando que hay que transformar. Estamos en un momento diferente al de la transición, entonces la situación inevitablemente va a cambiar, y digamos que se está debatiendo. Entonces, sí, es verdad que una de nuestros intereses es aportar siempre en una línea lo más justa, lo más respetuosa con la conciencia de todos, de una manera no dogmática, no autoritaria. Entonces, desde luego Podemos propone cambios que yo creo que son necesarios, pero cambios que sean justos y cambios que respeten a todos. ¿Y la Iglesia está preparada? Porque comentabas antes lo de la transición. En la transición, con la figura de Trancón, etcétera, la Iglesia sí que fue un motor que ayudó al cambio de un sistema de la dictadura al paso a la democracia. Sin embargo, la Iglesia, al menos la Iglesia institucional de los últimos años, no es que precisamente nos haya dado mucha árnica a los que defendemos otro tipo de construir de sociedad y otro tipo de construir sociedad en cristiano. ¿Están preparados? ¿Está preparada la Iglesia para un cambio así?
Yo creo que primero hay que reconocer a la Iglesia que quizás es la única institución global o una de las pocas que en el Concilio Vaticano II se planteó una transformación desde dentro. Cierto. Y que yo creo que eso hay que reconocerlo, y a partir de ahí ha habido una serie de actuaciones muy positivas, como por ejemplo la actuación de Tarancón. Entonces, primero hay que reconocer toda la labor que la Iglesia ha hecho, más allá de la Iglesia institucional, pero también la Iglesia institucional, ¿no? Es verdad que hemos tenido como un periodo de invierno, que decían los teólogos, Sí. y estamos, yo creo que muchos, esto ya sí es una opinión más personal, pero que conozco mucha gente que la comparte, estamos muy ilusionados con el giro que se está viendo a través del Papa Francisco o con otras figuras. Tenemos un Papa que bueno, que algunos le tildan de marxista, otros le tildan de muchísimas otras cosas, pero que nadie puede negar que es un Papa que conoce lo que sucede y que es valiente a la hora de denunciar a todos, sean de derechas o de izquierdas, cuando se hacen mal, que para los creyentes debería ser una oportunidad para construir una sociedad más inclusiva. Efectivamente. O sea, yo creo que ahí tenemos como uno de los referentes en la Iglesia, y que quizá por esa inercia que tienen las instituciones todavía habría todavía que seguir haciendo muchas cosas, pero realmente estamos en un tiempo nuevo, ¿no? Y también esto es un signo de los tiempos, que haya un círculo de espiritualidad que esté comprometido en el cambio social, pero hecho de otra manera. Ya no es un cambio puramente estructural, sino que plantea un cambio interior, un cambio personal, un cambio de conciencia, que pone mucho peso en el respeto a la pluralidad, en el respeto a la diferencia, en la no violencia, en los cambios donde no puede haber, donde hay un espíritu democrático muy real, y eso incluye una cultura con unos valores que sin ellos no se va a construir la democracia. Bueno, pues yo creo que vamos un poco en la misma dirección. Valores de justicia, democracia, libertad, laicidad, que también son muy propios de una verdadera lectura del Evangelio, a mi modo de ver. Vamos a hablar del encuentro. Venga. El día 11 de abril, en la parroquia Santo Tomás de Villanueva, calle Leoneses 6, esquina calle Villalobos. Esto está por la zona de Arenal, en Madrid. Sí, está por la zona de Vallecas. El metro Alto del Arenal quizás sería el más cercano, aunque hay varios autobuses que dejan un poquito más cerca, ¿no? Porque está más hacia la zona de Palomeras. Y bueno, pues es una parroquia que nos ha acogido con mucha alegría. Y les daba lo mismo el signo político del círculo, del grupo, que plantease un encuentro así, ¿no? Porque les ha parecido valioso, ¿no? Y una oportunidad donde encontrarse, donde escucharse, donde crecer, donde reflexionar y donde poder hacer propuestas, ¿no? Que todos pensemos que van a mejorar nuestra sociedad. Contándonos un poco, tenemos aquí un cartel que nos habéis preparado. Sí. Contándonos un poco los temas y los participantes, porque ya estoy viendo que hay participantes de muy alto nivel, entre ellos algunos de los blogueros de Religión Digital, como Xavier Picaza, José Arregui, Emma Martínez. También estará Juan Carlos Monedero, que es una figura muy importante en Podemos y muy polémica en el mundo político y social actual. ¿Qué pretendéis? Y evidentemente tampoco solo hay cristianos católicos, hay un poquito. Contanos un poco el programa, los participantes y los temas. Primero, en primer lugar, cuando los primeros encuentros que tuvimos como círculo, nos dedicamos a intentar construir entre todos una base que nos definiera, ¿no? Como unos principios que el círculo persiguiera, ¿no? Y entonces elaboramos una carta fundacional, y de esa carta fundacional es de la que hemos extraído los temas que vamos a trabajar en el encuentro, ¿no? Pues el respeto y cuidado de la comunidad de la vida, integridad ecológica, justicia social y económica, democracia, no violencia y paz, educación, religiones y sociedad, y espiritualidad, conciencia y subjetividad. Hay más puntos, ¿no?, en el programa, pero eso nos parecía que podían un poco reflejar las diferentes inquietudes. Y como en el círculo, aunque hay personas cristianas, no solamente hay personas cristianas, también hay personas creyentes, ¿no?, de otras religiones o de otras confesiones también cristianas, o de ninguna religión, pues pretendíamos hacer un encuentro en el que tuviese cabida un poco diferentes espiritualidades, ¿no? y las personas nos pudiéramos sentir pues conectadas con lo que allí viéramos, ¿no? Entonces hemos intentado eso, reunir un poquito de cada... Sí, ya veo, hay teólogos católicos, hay teólogos evangélicos, hay budistas, hay la espiritualidad sufí, hay... Sí, yoga, tai chi, discípula del silencio. Esto es fantástico. Yo creo que Alicia Martínez la conozco. Alicia Martínez es una bióloga que es andaluza y es una persona pues muy centrada en una espiritualidad del silencio, de la escucha. Que buena falta nos haría. Buena falta, ¿no? En muchos ámbitos de
de nuestro día a día, porque... Quizá una de las cosas importantes es destacar que es un encuentro abierto. ¿Sí? Muchas de estas personas no son en absoluto de Podemos, simplemente hemos creado un espacio abierto a todos para debatir entre todos, donde personas que consideramos que pueden aportar algo nos van a aportar a la asamblea, pero luego la asamblea se dividirá en grupos de trabajo para trabajar estos temas y por lo tanto todo el mundo va a poder participar. Entonces, en principio sería eso, es como igual que cualquier círculo Podemos donde no hay por qué ser de Podemos para ir, es un instrumento para la ciudadanía, pues esto es un instrumento igual para la ciudadanía, para la sociedad, de encontrarnos, de que haya un ámbito intelectual de reflexión y también un ámbito lúdico y también un ámbito profundo de meditación, de contemplación. Se va a intentar que haya un clima especialmente respetuoso, tranquilo. Cada grupo tendrá un facilitador que se va a encargar de que haya siempre una actitud que exprese los valores de la espiritualidad también en las conductas, en la escucha. Entonces intentamos que sea una jornada respetuosa, tranquila y a la vez lúdica. ¿Y qué saldrá de aquí? Me vais a decir, todavía no hemos hecho el congreso. Claro, pues, no, hombre, no lo que podemos queremos saberlo, en principio es sacar propuestas, ¿no? El ver entre todos qué propuestas le podemos hacer también a Podemos, ¿no? Por lo menos nosotros desde el Círculo de Espiritualidad, ¿no? A la sociedad en general, pero sí de una manera concreta ver qué cosas le podemos decir a Podemos, que a nosotros como Círculo de Espiritualidad y a todas las personas que creemos que la espiritualidad tiene que estar presente, ¿no? Para cambiar las cosas, ¿qué proponemos, ¿no? ¿Qué propuestas concretas nos parecerían bien para cambiar cosas de la sociedad que creemos que no funcionan? Entonces, bueno, eso se va a construir entre todos, ¿no? Y estos facilitadores pues van a ser un poco la pauta, ¿no? En los que nos van a dar cada uno un poco su visión y ya desde ahí ir a los grupos de trabajo a dialogar, ¿no? Y luego posiblemente sea una experiencia, o sea, lo que vamos a sacar también es la huella y la experiencia vivida. Creo que puede ser una experiencia muy interesante por la pluralidad, por el encuentro con diferentes visiones que todavía no es tan fácil de que nos encontremos gente tan variada. Sí. Creo que cada uno, la gente que participe se va a llevar algo que le va a transformar en el corazón, o le va a aportar, le va a dejar una huella. Entonces, ya solo eso puede ser algo valioso para las personas que vayan. Y aparte, pues como círculo también social, político, vamos a sacar pues una serie de reflexiones que vamos a aportar al movimiento de Podemos, incluso a la construcción del programa. Claro. Para que se pueda debatir en los círculos, para que... Vamos, Fanny y José Antonio, a hacer un ejercicio de futurología. Imaginad, el año que viene, cuando se hayan celebrado las elecciones generales, que Podemos alcanzar la mayoría suficiente para gobernar. ¿Qué os gustaría que en lo tocante a la espiritualidad estuviera reflejado en el programa y sobre todo en las políticas que se lleven a cabo? Yo, mira, como cosas concretas, quizá no lo tendría, habría que debatirlo, que verlo. Yo, más que nada, es que creo que lo importante es que aparezca esa inquietud, que ya está en Podemos, que es un partido que ha trabajado unos documentos éticos, que le da mucha importancia a ese aspecto. Entonces, que ese elemento de los valores, de la ética y también de la espiritualidad, esté presente, impregne un poco la acción, las propuestas, ¿no? Y eso unido, a mí realmente lo que más me gustaría es que si gana Podemos, lo primero que pasara es que se pararan los desahucios. O sea, creo que eso es lo más espiritual que podemos hacer ahora. Pero eso no implica que también hay cosas... Eso es lo más urgente, pero lo importante también. Y lo importante son los valores. Entonces, de alguna manera que esos valores aparezcan en la educación, aparezcan en las leyes, y aparezcan, digamos que en todos los ámbitos sociales, como un elemento fundamental para que construyamos una sociedad donde atendamos a todas las dimensiones del ser humano, incluida la espiritualidad. Y realmente eso es algo novedoso, o sea, pocos partidos están... Cierto. Es arriesgado porque no hay ejemplos. No hay ejemplos, pero quizá es lo que algunos teólogos dicen, estamos en un tiempo nuevo, algunos hablan de un tiempo eje, un tiempo realmente novedoso. Entonces, de alguna manera Podemos... Es el instrumento ahora, da igual, luego a lo mejor habrá otros, pero creo que ahora mismo es como el instrumento que nos puede permitir que esa nueva sensibilidad se plasme. Y ahí estamos nosotros para intentar que eso sea así. Y dentro de Podemos, las personas que tienen, digamos, más peso, hemos encontrado mucha receptividad y mucho interés por que eso también se haga presente en el programa y en las acciones políticas.
Estamos viendo una oportunidad también en ese sentido, también en el ámbito de lo espiritualidad. Siempre en las épocas de crisis parece que el espíritu, para los que somos creyentes, sopla de una manera determinada. En el orbe católico tenemos a Francisco, pero también hay muchísima gente que desde antes estaba haciendo cosas. Pues vosotros dos sois ejemplos de ellos, con vuestra biografía personal y con vuestro compromiso ahora más público. Claro. Y más efectivo. ¿Qué aporta la espiritualidad a la construcción de una sociedad plenamente laica, justa y democrática? Un tema de encuentro muy profundo, muy ambicioso y muy interesante. El próximo 11 de abril en la parroquia Santo Tomás de Villanueva empezáis a las 9 de la mañana, me parece, la apertura es a las 10. La apertura es a las 10, lo que pasa es que le pedimos a la gente que vaya yendo antes para todo el tema de inscripciones, irlo haciendo tranquilamente, etcétera. Claro, hemos abierto la posibilidad de la inscripción vía internet previa al encuentro, ¿no? Que eso sería lo ideal, pero como y esto está en una web que vamos a colocar aquí, que es la de podemosespiritualidadprogresista.wordpress.com. Eso es, ahí es un blog que hemos creado para que la gente se pueda inscribir a través de internet y también ver el programa, ver un poco la propuesta. Claro. Aquí tienen ustedes el rotulito. Luego que a última hora hay gente que no me he inscrito, ¿puedo ir? Sí, pero recomendamos asistir a primera hora, a las 9 de la mañana, para formular la inscripción y ya repartir los materiales y que la gente se pueda acomodar. Así que no se lo pierdan si están por Madrid. Yo creo que es importante, que estamos en un momento de cambio en el que ¿tendremos derecho a quejarnos de que las cosas no han ido como queríamos si no participamos? Pues no lo sé, pero en esta ocasión, no solo en el ámbito de Podemos, sino en el ámbito de la situación sociopolítica española, tenemos, y en la religiosa, por primera vez en mucho tiempo, tenemos oportunidad de dar nuestra opinión en libertad y de ofrecer nuestros valores para la construcción de una sociedad. Luego si no lo hacemos igual nos quejamos. Es un buen momento el del encuentro para hacerlo. Que es un buen momento y sobre todo lo que digo, es una oportunidad también del espíritu, de los signos de los tiempos, ¿no? Y pocas veces me parece que va a ser posible escuchar a un lama tibetano, a personajes como Emilio Carrillo, como Picaza, como Arredi, a una serie de personajes que tienen una gran relevancia y que están en esta dirección de abrir el paradigma cultural y político, ¿no? Entonces creo que puede ser una oportunidad para la gente que vaya. Al margen de que esté cercana o lejana a Podemos, puede ser una oportunidad para todos, para cada uno hacer su propia reflexión, ¿eh? No va a haber ningún tipo de orientación ni de no sé, como de sectarismo, ¿eh? Se va a intentar, en la medida que podamos, que no haya eso, que haya siempre muchísimo respeto, muchísimo diálogo y donde todo el mundo se sienta respetado y que pueda aportar desde su punto de vista. Fanny y José Antonio, muchísimas gracias y muy buena suerte y esperemos que nos lo contéis o que podamos contarlo, claro, y que siga para adelante. Estáis invitados, claro. Invitadísimos, y si el tiempo y si el tiempo lo permite lo haremos, porque es importante participar en todos los ámbitos donde nos dejen y donde la voz de cualquiera pueda ser escuchada. Eso ya es un triunfo. En eso ya os tenemos que dar la enhorabuena antes incluso de que se celebre. Muchísimas gracias por estar aquí y sois bienvenidos y bueno, pues pronto nos podéis contar qué tal ha ido. Pues muchas gracias. Y a ustedes pues les esperamos en nuevas ediciones de las entrevistas en Religión Digital. Muy buenos días.